Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Bueno, señores, las elecciones en Venezuela. Las elecciones en Venezuela. ¿Qué pasó en Venezuela en las elecciones del 21 de noviembre? Donde lo primero que hay que mirar es hacia la oposición, que lamentablemente no pudo unificar una posición frente a esas elecciones. Entonces se dividió y un sector de lo que pudiéramos llamar la oposición tradicional entendió que ellos tenían que seguir ejercitando la oposición, que el abstencionismo no ejercitaba la oposición y que las campañas eran tribunas abiertas para ellos seguir haciendo políticas contra el gobierno. Y no se fijaban tanto en la posibilidad de triunfo, porque sabían que esas posibilidades de triunfo estaban muy limitadas en unas elecciones tuteladas totalmente por la dictadura. Bueno, ese sector de la oposición participó. Se sumó una figura importante de la oposición, que fue Enrique Capriles. Enrique Capriles y 4 grupos de la oposición tradicional participaron en las elecciones. ¿Qué hizo el gobierno de Maduro? Que como un gesto de apertura permitió que personas que estaban siendo perseguidas, que estaban en el exilio, entraran. Desde luego el gobierno determinó quién podía entrar. Entraran y participaran en las elecciones. Entonces, en ese escenario, la oposición mayoritaria no participa. La principal figura de la oposición venezolana se opone a esas elecciones y no participa, Juan Guaidó. Pero como no tenía sentido salir a conspirar contra la propia oposición, porque si hay un sector de la oposición que está participando y está enfrentando al gobierno, no luce que otro sector de la oposición salga a hacerle contrapeso al sector de la oposición que se le está jugando. Entonces, lo que hizo Juan Guaidó fue que se fue a una situación de bajo perfil. Prácticamente desapareció del escenario para no andar haciéndole la contra a lo que habían decidido participar. Pero desde luego que desde el principio escribió una carta planteando que no veía condiciones para participar en esas elecciones, que entendía que ahí se estaban confundiendo los medios con los objetivos y que los resultados pudieran ser frustratorios. Entonces, no hubo una participación de la oposición unificada, sino de un sector de la oposición, y ese sector de la oposición participó porque políticamente entendía que eso era correcto. Los resultados, una gran abstención, extendiendo hasta donde ha podido la participación. El Consejo Nacional Electoral habla de un 41.8. En verdad, los reportes que tengo me dicen que nunca se reflejó una participación que pudiera aproximarse a un 40%. Que si participó, si se llegó a un 30% fue mucho. Pero bueno, el informe oficial de quien tenía que dar la información dice que fue un 41.8. Lo que quiere decir que de todas maneras más del 60% del electorado
no participó. Participarían, según este cálculo bastante abultado del Consejo Nacional Electoral, participaron 8,1 millones de venezolanos, cuando debieron votar 21 millones. Pero esos resultados entonces eran de esperarse. Habían 23 gobernaciones, el gobierno se quedó con 20, habían una 335 alcaldías, el gobierno habría ganado 205, 57 la Unidad Democrática, 37 otra alianza, etcétera. Y hubo lugares donde la oposición pues se dio el lujo de presentar más de un candidato. No estaba compacta de por sí, y entonces hubo lugares donde presentó más de un candidato. Entonces ahí están esos resultados que ya Estados Unidos ha dicho que no, el Departamento de Estado emitió un documento diciendo que no habían las condiciones para que la gente participara. De todas maneras, estas elecciones tienen un componente distinto a las elecciones que hizo el señor Ortega, porque aquí había observación de la Unión Europea. La Unión Europea no era que estaba consciente de que ahí se podían hacer unas elecciones democráticas, pero está buscando unas ciertas aperturas, con miras a ir preparando el país para unas elecciones presidenciales. El Consejo Nacional Electoral está en control de los chavistas, pero se incluyeron 2 miembros opositores que son parte del Consejo Nacional Electoral, pero aún así ya se sabía por dónde andaba el asunto. Entonces, esos son los resultados. Ayer Guaidó dirigió un discurso en el que evaluaba estos resultados sin salir a plantear culpables, sin salir a denostar a quienes le hicieron el coro al gobierno en esto, sino planteando que esto sea realmente una muestra de la necesidad de la unidad y que no hay otra manera de participar y de vencer que no sea unido. Y en ese sentido, pues dirigió su mensaje en el día de ayer el señor Juan Guaidó. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.